Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Julián de Muria, soy licenciado en psicología y bueno, Hola hoy voy a estar Julián, ¿qué tal? acompañándolos en lo que es esta charla que respecta a la temática de lo que es la salida laboral en la escena o en el ámbito de los deportes electrónicos. Ok, se colgó la imagen. Julián, se colgó la imagen. Ahí está, volvió. Ahí está, ahí Ok, volvió. perfecto, ahí creo que ya estamos de vuelta, Sí, ahora pero sí. básicamente, como estaba comentando, ahí Produ, ¿estamos correcto? Sí, Genial, entonces, como estaba comentando, estamos en lo que es la Academia de Videojuegos, que ya de movida agradezco mucho por la invitación a participar en esta charla de lo que es la salida laboral en el ámbito de los deportes electrónicos. ok. Y vamos a, nada, antes que nada quiero introducirlos y que si a ustedes les gustan los videojuegos, les gusta el streaming, les gusta la programación, están más que invitados a participar de distintos torneos de LOL, de Fortnite, Ujú. de Free Fire, por numerosos premios, lógicamente, para, bueno, también a formarte e introducirte en lo que es la industria de los esports y aprender sobre, bueno, buenos hábitos también y mantener un equilibrio tanto físico como emocional, que es obviamente la idea. Y básicamente, bueno, hay tres pilares, ¿sí?, de charlas de capacitación en las cuales se varía a lo largo de lo que es el entretenimiento, los buenos hábitos y lo que es también el desarrollo de los videojuegos. Y esta semana corresponde a lo que es el entretenimiento en particular. Luego va a haber 2 semanas más en cuanto a lo que respecta a los buenos hábitos y vamos a cerrar con lo que es el desarrollo en sí de los videojuegos, ¿sí? Ujú. Bueno, básicamente este fin de semana van a haber distintas competencias, así que están más que invitados también a participar, tanto como espectadores como jugadores, con lo cual vayan a seguir a Instagram /BeaJoven para enterarse de todas las novedades. Y bueno, básicamente ya es hora de darle inicio a la charla que respecta a esto. Opa, se fue la pantalla una vez más. Ahí estamos, perfecto, genial. Ah, Pequeños problemas técnicos, pero más que nada darle inicio entonces a lo que es esta charla de la salida laboral en los deportes electrónicos, ¿sí? Un poco la idea es que, bueno, hagamos un pequeño recorrido sobre lo que son los deportes electrónicos en sí, en general, sí poder introducir cuáles son las salidas laborables más viables en la actualidad y vamos a terminar hablando un poco de lo que es mínimamente la psicología deportiva para que ustedes también tengan el espacio para hacer ciertas preguntas y ok, demás que les psicología interesen. deportiva. Ya de movida, obviamente, que voy adelantando. Al final va a haber un espacio para responder ciertas preguntas o lo que ustedes quieran, con lo cual, si las quieren ir dejando en el chat, genial, y después las vamos a ir revisando tanto de, bueno, lo que respecta a la charla en sí como a la psicología deportiva, a lo que ustedes prefieran, ¿sí? Pero ya como para ir introduciendo, si ustedes están acá, ya probablemente A tengan ver, una idea de lo que son los deportes electrónicos, ¿sí? Pero vamos a dar una pequeña repasada para, ok. bueno, entender un poco después las cosas que vamos a ir mencionando en cuanto a lo que es el ámbito laboral en los esports, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un deporte en sí, hablamos de una actividad que está institucionalizada, que está organizada, así que cumple con un cierto reglamento y que implica una acción motriz o un sistema de competencias, ¿sí?, o bien también una clasificación. Entonces, la crítica más grande que se le hizo quizás a los deportes electrónicos es la carencia de esta supuesta acción motriz, ¿no? Que no Claro. estaba tan visible. Pero de hecho, hace 2 días estaba hablando con un colega que me decía justamente que esto, ¿no?, es completamente refutable y es lógico que sea refutable porque la simple coordinación ojo-mano es tan acción motriz como puede ser patear un penal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para seguir quizás refutando esta pequeña cuestión de la carencia de una acción, de la carencia de la acción del cuerpo, de la carencia de nada, ¿no?, toda esta cuestión más bien visual que tanto se le reprocha a los videojuegos, a los deportes en general electrónicos, se puede mencionar que básicamente toda acción parte de una cuestión neurobiológica, ¿sí?, de una conexión axonal de lo que es el sistema nervioso, con lo cual todo lo que es una acción parte de la cabeza. Llámese cliquear, llámese hacer una abrazada, llámese meter un tackle o lo que sea. Así con lo Ujú. cual, un poco también está bueno partir de esa base, ¿no? Una cuestión más bien como neuropsicológica. Pero a ver, ahí ya Sí, hablamos un sí. poco de lo que es el deporte en sí mismo, ¿no? Pero también quizás hay que ver un poco lo que tiene que ver con la proyección y el rédito económico que dejan, ¿no? Porque no se le estaría dando tanta atención si no dejan A ver, en calidad. económico que dejan, ¿no? Ahí está. Porque no se le estaría dando tanta atención si Deporte no sí dejase mismo, justamente una especie de proyección y rédito rédito, económico rédito o que no económico. proyectase tanto a futuro. Ujú. Entonces, cuando quizás en el 2014, 2015,
la cantidad de dinero que se hacía rondaba quizás por los 30 millones de dólares. Hoy en día, en el 2020, en lo que es, ya de paso promociono a la gente de Newzoo, porque es impresionante los reportes marketineros que hacen, si les interesa, Ujú. está literalmente toda la información hermosa por ahí, pero ya son 200 billones de dólares anuales que se están generando a lo largo de lo que es la industria de los deportes electrónicos. Entonces, es lógico, sí, claramente, con todo este general dando vueltas, ¿sí? Se le empezó a dar mucha, mucha más notoriedad a todo lo que tiene que ver con la institucionalización, la organización, ¿sí? Em, la formalización también, ¿por qué no?, de las competencias, ¿sí? Y ya introduciendo quizás esta tercera parte, ¿no?, de una pequeña introducción bueno, a dónde nos vamos a estar dirigiendo, ¿sí? Siempre que se Viewership. habló de un deporte, se habló de un deporte que va a entretener a un espectador, ¿sí? Incluso antes cuando estábamos viendo a los gladiadores, ¿sí? Desde un gran inicio. Entonces, para que tengamos una idea, ¿no? Básicamente, Se está cortando la señal. Se cortó de vuelta. Ok, parece que tiene problemas de conexión. Mm, bueno, ya ahí habrá que esperarlo entonces. lo más mínimo, con lo cual ahí se escucha, se ve. ¿Estamos bien? Perfecto, genial. Pequeños problemas de producción técnica que suelen ocurrir. Pero bueno, a ver, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la estructura, ¿sí?, A ver, en general de un gestión. equipo, porque lógicamente si nosotros nos queremos introducir en lo que es el ámbito de los deportes electrónicos, una de las mejores formas es teniendo un equipo, ¿sí?, teniendo Ujú. un lugar a partir de donde nosotros también poder meternos, ¿no? Entonces tenemos un poco lo que tiene que ver con la gestión, lo que tiene que ver con el equipo, lo que Ujú. tiene que ver con la generación de contenido y por último los departamentos específicos que pueden llegar a Departamentos verse dentro de específicos. alguna disciplina. Ok. ¿Se ve ahí la cámara? Sí, No sé si querés, si desde... ¿No? Perfecto, sí, sí, genial. se ve bien. Vamos a seguir entonces. Lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Vamos a hacer como una pequeña estructuración de lo que tiene que ver todo este ambiente, ¿sí? Después vamos a ir uno por uno para entender bien cómo se gestionan y cómo se dividen, ¿sí? Para yo también, si quieren ustedes, no sé, crear un equipo propio, entender más o menos cuáles son los pasos a seguir, entender cuáles son las cuestiones necesarias a tener dentro de un equipo, o bueno, estoy proyectando a meterme dentro de un equipo, cuáles son mis posibles salidas laborales o cómo es que yo puedo llegar a ingresar a un equipo eventualmente, ¿no? Lógicamente, lo que tiene que ver con la parte de gestión, como toda forma de emprender, hay SEO. un CEO, hay una persona que se encarga de las decisiones más grandes, ¿sí? Ujú. Tiene que ver incluso también con la fundación de un proyecto. Está lo que es la dirección deportiva y está también lo que es el manager, ¿sí? En lo que es el equipo, después está el coach, Se cortó tenemos al la imagen analista de del datos PDF y tenemos a los deportistas. Después del... vamos a ir bien uno por uno viendo qué hace o cuál es el rol de cada una de estas personas o de estos actores, ¿sí? La generación de contenido, después tenemos, Ah, bueno, a ver, la generación de contenido realmente es uno de los departamentos más importantes, ¿sí? Porque hoy en día está todo como muy, muy, muy orientado a a lo ver. que tiene que ver con SEO, coach, dirección la exposición, ¿sí? Lo deportiva, que es la analista de relación daños, fuerte entre el manager espectador deportistas, y el equipo, ¿sí? Que esté community como manager. bastante pegado a lo que es el contenido constante que se sube a partir de la organización. ¿Sí, Produ? Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa por un problema técnico y ya volvemos. Ok, Y volvimos después de unos pequeños problemas listo, técnicos listo, con lo ahora que era sí. la cámara y la proyección del power y demás, con lo cual seguimos con donde nos hemos dejado básicamente. Ok, Y era un poco comentar acerca de lo que es la parte de generación de contenidos. Y hoy en día las organizaciones, los equipos, las ligas están muy orientadas a lo que es la creación de contenido. De hecho, lo que fue la propaganda que se hizo para, bueno, uno de los eventos más grandes que tiene la Liga de League of Legends Argentina, ¿sí? mm, Que se está haciendo, si no me equivoco, ahora mismo, también tiene que ver un poco con esto, ¿no? De crear contenido de calidad justamente para espectadores. Entonces, dentro de un equipo, por lo menos, se requiere de un staff que esté capacitado para llevar adelante este tipo de acciones, entre ellos un community manager, entre ellos ujú, también diseñadores gráficos, listo, lo a que ver. también implica que haya por parte de ellos streamers que puedan Ujú, dar crudo a, por ejemplo, editores, ¿sí? Que puedan sí. editar justamente este tipo de contenido y a través de ello poder llevarlo a lo que son las redes sociales y Bueno, demás. yo Luego soy de están los los tres departamentos últimos. específicos, sí, que está muy bueno mencionarlos porque quizás no tienen que ver con el rendimiento de forma directa, sí, con Legales. los deportistas, pero sí más bien quizás de forma directa, después lo vamos a mencionar bien, pero lógicamente que no es lo mismo jugar teniendo un contrato sólido que un contrato que esté ahí como medio que no sabes si vas a seguir jugando en ese equipo el día de mañana, ¿sí?
Después tenemos también lo que es, por ejemplo, el departamento de IT y todo lo que tiene que ver con la parte de salud. Entonces, Información que elegí, salud. hablando un poco mejor de lo que tiene que ver la estructura de la gestión en general, ¿sí? Ujú. ¿De qué se trata? ¿Sí? Bueno, tenemos un CEO. El CEO suele ser esta persona que se encarga de todas las grandes decisiones de un proyecto en general, ¿sí? Es quien dicta, digamos, un curso a seguir dentro de un proyecto encargado de decisiones grandes, ¿sí? Hay varios equipos, de hecho, que cuentan con más de un CEO, que cuentan con más de un socio fundador, si se quiere también. Ay, no Y siempre es bueno, uno, son encargados entonces. de generar un camino específico, ¿sí? ¿Qué vamos a seguir y qué vamos a querer lograr a través de qué decisiones? No van a estar solos, lógicamente, sino que van a estar acompañados de lo que es el director deportivo y de lo que son los managers deportivos, que Ujú. son un poco comunicadores, ¿sí? Y facilitadores de información adentro de la misma organización. Quizás para lo que tiene que ver con este tipo de roles, está bueno un perfil que tenga que ver con la parte de administración de empresas, la parte de gestión de personal, incluso también, ¿por qué no?, la parte de recursos humanos. Gente que esté al tanto de cuestiones más bien de comunicación, de cómo comunicar, de qué comunicar también, y bueno, de tacto con personas. ¿Por qué? Empiezo por la parte del manager. El manager, hay tantos managers como disciplinas dentro de un equipo. ¿Qué quiere decir esto? Los equipos en general, o por lo menos los grandes equipos, no suelen tener una sola disciplina. Ejemplo, no suelen tener solamente League of Legends, no suelen tener solamente Counter-Strike, Ujú. no suelen tener solamente una disciplina, un roster de Free Fire, sino que tienen más de una disciplina para poder llevar adelante justamente la mayor cantidad de contenido de calidad para un espectador con el cual se logren afianzar eventualmente, De ¿sí? acuerdo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr el manager? Bueno, el manager lo que busca hacer es comunicarse directamente con el equipo, intentando comprender cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades que le hacen falta a ese equipo, comprender un poco las dificultades, las problemáticas y también los beneficios que se les puede llegar a dar para que el rendimiento, por lo menos desde su parte, desde su rol o desde el rol de la organización, pueda verse aumentado, pueda verse mejorado incluso también, ¿sí? Entonces, ¿a quién le reporta el manager? Bueno, el manager y cada uno de los managers le va a reportar a un solo director deportivo, que es quien, bueno, va a empezar a gestionar un poco más, más las decisiones más fuertes, si se quiere. Entonces es como que son dos canales de comunicación directos que van a tratar de subir las decisiones lo más posible. Pasamos a la próxima estructura, ¿sí? Ya tenemos la parte de gestión. Bueno, ¿cuál es la cara más visible de una organización, de Estructura de un equipo. roster, de un equipo? ¿Sí? Bueno, justamente es el equipo, eso que se ve adentro del juego. El coach quizás no lo es tanto, el analista de datos tampoco, pero sí lo son los deportistas. Pero vamos a Ujú. empezar igual por el coach, porque justamente es uno de los roles más importantes, si se quiere, adentro de la estructura El de que un equipo, entrena. ¿sí? Y el entrenador es justamente, no es la cabeza, ¿sí? Es el encargado de pensar una determinada alineación que sea funcional para con el metajuego. ¿Qué es el metajuego? Básicamente, a lo largo de los meses hay pequeños cambios en los juegos que hacen que quizás algo esté más fuerte que otro. Si un factor esté más fuerte que otro factor. Ejemplo, que un campeón esté más fuerte que otro, que un arma sea más fuerte que otra. Eso lógicamente cambia las decisiones que están a disposición para que sean lo más eficaces posibles. Entonces, quizás hay metajuegos que son más ofensivos y hay metajuegos que son más defensivos. Es rol del coach encontrar qué jugador es el más eficaz para cada metajuego de cada disciplina, ¿sí? Ujú. Entonces es justamente por eso quien lleva un poco el plan de juego que va a tener cada equipo. Es quien tiene que lograr identificar, bueno, cuál de estos jugadores voy a contratar de acuerdo con lo que yo me planteo para estos próximos 3 o 4 meses. Y la idea justamente es que sea el entrenador quien decida quiénes se quedan y quiénes no, porque es quien va a estar trabajando directamente mano a mano, par a par, con estos deportistas, con estos atletas y con quienes se va a tener que comunicar constantemente, ¿sí? Por el otro lado, el analista de datos vendría a ser una especie de mano de derecha, ¿sí?, del entrenador. Quien tiene la última palabra suele ser el entrenador, pero el analista de datos sigue teniendo como un rol bastante importante, especialmente en la detección de conductas específicas. Un ejemplo directo puede ser que en el fútbol se pueden llegar a marcar una determinada cantidad de pases que han sido acertados y una determinada cantidad de pases que han sido errados. Entonces se marca que si hay más pases errados que concretados efectivamente, y me parece que tenemos que entrenar los pases, ¿no? Bueno, el analista de datos busca un poco comprender cuáles son las debilidades más grandes de cada equipo, analizar los datos más objetivos para poder lograr el entrenamiento más eficaz de acuerdo a los errores principales que tiene este roster, ¿sí? El roster es la forma de decir equipo en el lenguaje, digamos, de los deportes electrónicos o del área del ámbito de los esports.
¿sí? Y por último están los deportistas, los atletas, aquellos que son los que más expuestos están, ¿sí? Tanto a críticas como a halagos, ¿sí? Mm. Y son los que tienen que demostrar que el equipo vale la pena, ¿sí? Que están ahí por algo y que pueden lograr eso que tienen propuesto, ¿sí? Son quizás los que más se hacen cargo, los que más se hacen responsables del rendimiento que tiene el equipo, o de lo que muestran por lo menos en el campo de batalla, si se quiere. Entonces, lógicamente que no son los únicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya venimos viendo, hay un montón de actores dentro de un equipo que van a ser también responsables. Por ejemplo, no es lo mismo el rendimiento de un deportista que esté en un equipo que tiene una buena imagen, en el cual confía, lo que decíamos antes también, por ejemplo, el contrato, ¿sí? Si tiene un buen contrato o un contrato que está ahí medio flojo, ¿sí? Que no le termina de cerrar mucho, si la organización los cuida, si no los cuida, si no les propone ningún tipo de recurso nuevo. Entonces, a lo largo del contexto en el cual se sitúa el deportista, es también un poco el rendimiento que van a demostrar adentro de cada disciplina, ¿sí? Entonces no es que solamente son los únicos, sí son los que más exponen. Ese es el pequeño detalle o el pequeño problema. Pasando ya a la tercera parte, ¿sí? A la parte de la creación de contenido, A ver. tenemos un poco como estas dos perspectivas que veíamos antes, ¿sí? Aquellos que se encargan del contenido en sí mismo, de lo visual, de lo gráfico, de lo más lo que más tiene que ver con la Sí, soy imagen, yo. y la parte de la comunicación, ¿sí? El community manager. Mm. Cuando hablamos de la parte de los diseñadores gráficos, o por lo menos en general de la creación de contenido, suele haber una persona que está encargada de la planificación del contenido, ya sea semanal, ya sea mensual, ya sea quincenal o lo que fuere, Ujú. ¿sí? Suele haber una persona que dice, bueno, más o menos este es nuestro objetivo, ¿sí? Llegar a 100 seguidores más, 5.000, 10.000, 100.000 seguidores, y de acuerdo a eso se hace un planteamiento de, bueno, necesito una pieza, 2, 3 piezas gráficas, y el diseñador o el grupo de diseñadores es quien tiene que llevarlo adelante. Ujú. Obviamente que tampoco lo van a hacer por su propia cuenta, ya que cuentan con, por ejemplo, streamers y editores. Por eso los equipos, el ejemplo más claro es el de Ibai Llanos. Ibai fue contratado en su momento por G2, ¿sí? Quizás Mm. quienes están un poco más metidos en tema lo ubican o ubican este acontecimiento. Después, obviamente, que se independizó y bueno, está como empezando toda una nueva movida. Pero lo que se busca hacer de la mano de los streamers es generar contenido en crudo para que después los editores lo puedan justamente editar Claro. y que ese contenido sea también contenido publicable, porque ya hablamos de lo que es la importancia de los espectadores en el mundo de los deportes electrónicos. Ujú. Entonces está bueno también tener en cuenta esta nueva parte, ¿no? Cómo los streamers y los editores se meten en juego en lo que es la parte de la creación de contenido para la relación, para que la relación se afiance más entre espectador y equipo. Algunas organizaciones que están quizás un poco más establecidas y demás tienen casters propios, como puede Claro. ser el ejemplo de River Plate, que tienen un caster propio de Counter-Strike, si no me equivoco. Ah, sí, no sabía. Entonces, en cada una de las competencias, organizaciones o eventos de los que participan, tienen justamente a esta persona que está a cargo de transmitir, ¿sí? Logra una especie de vínculo muy bueno y muy lindo con la comunidad de River. Y con eso, obviamente, sigue cumpliendo con este mismo cometido que es el que venimos mencionando. Y por último, periodistas, que esto ya quizás en Argentina Periodista. mucho no se ve, se ve un poco más en lo que es la parte de Europa y Estados Unidos, que lo que vienen a hacer es quizás notas periodísticas que beneficien a la organización para poder seguir también con este plan de financiamiento. Por último, los departamentos específicos, ¿sí? Habíamos hablado ya de la parte de legales, ¿sí? Esto ya un Ujú. poco lo mencionamos varias veces, así que lo voy a saltear. Después un poco lo que tiene que ver con la parte de salud y lo de IT, ¿sí? La parte de Ingeniería quizás técnica. información y tecnología, ¿sí? De lo que más se ocupa más que nada también es asegurar que el setup que le armen al deportista según cada disciplina sea el adecuado, ¿sí? Que si tiene que ser Claro. una disciplina móvil, ¿sí? De celular, sea un celular como la gente, Claro. que también la computadora, digamos, sea una computadora como la gente. Que si hay algún tipo de problema lo pueda llegar a solucionar, lo que tiene que ver también con la parte de ciberseguridad puede también tenerse en cuenta. Ujú. Y por último, la parte de salud, que ahora le vamos a ver un poco más específico, ¿sí? Porque ya empieza quizás a implicarme un poco más, que esto es lo que les adelantaba antes cuando arrancábamos con la charla, ¿sí? Claro. ¿Qué hacer cuando Salud. aquellos que ofrecen un servicio de salud se acercan a una organización? Lamentablemente en Argentina no hay muchos equipos que tengan una perspectiva de donde se priorice a la salud frente al rendimiento, ¿sí? O que se priorice a la Lamentablemente salud no. frente a la creación de contenido. Entonces, hay varios equipos que lo están empezando a hacer, que lo están empezando a tener en cuenta. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Yo como parte de un personal de salud que me acerco a una organización
Principalmente lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que lograr, es acercarse con una perspectiva integral, ¿sí? Una perspectiva más bien como interdisciplinaria, en la cual no se trate de contratar solamente un servicio de psicología, no se trate de contratar solamente un servicio de nutrición, sino que se empiece a mezclar un poco toda la cuestión de, bueno, kinesiología y psicología y nutrición y medicina del deporte y tantas otras variables que entran en Claro. juego, como lo decíamos antes, ¿no? Quizás no de forma directa con el rendimiento, como puede ser el análisis de datos objetivos o el entrenador en sí mismo, que establece jugadas específicas, pero sí desde una perspectiva de, bueno, ¿cuáles son los factores que me pueden ayudar a mí a mejorar el rendimiento? Ujú. Piénsenlo desde una perspectiva, por ejemplo, que no es lo mismo un deportista que come comida chatarra todos los días a un deportista que tiene una dieta saludable y balanceada, que logra hacer actividad física diaria, que logra quizás meditar también, ¿por qué no? Que tiene una preparación mental. Entonces, hay un montón de beneficios que empiezan a entrar en juego a la hora de contemplar lo que es la salud. Entonces, justamente, ¿no? Lo que se trata de hacer es presentar una perspectiva más bien integral de salud. Ahora vamos a ver todo lo que ya estamos mencionando, cómo se vienen mencionando un montón de carreras para implicarse justamente profesionalmente en el ámbito laboral dentro de los esports, ¿sí? Mm, Una vez que se presenta justamente esta perspectiva integral de salud, se tienen que identificar necesidades específicas de cada una de las organizaciones. Quizás ok. necesitan algo específicamente grupal. Sí, obviamente hay organizaciones que necesitan algo, no sé, por ejemplo, están todos con dolor de espalda. Bueno, Ah, obviamente que le vamos a dar prioridad al kinesiólogo o a la kinesiólogo. kinesióloga, o están todos con sobrepeso o muy malos hábitos nutricionales. Bueno, vamos a darle un poco más de prioridad de lo que es la nutrición. Comorbilidad. Quizás tienen mucha inestabilidad, quizás o mucho tilteo, lo que se suele conocer como tilteo, mucha inestabilidad emocional dentro del juego. Mm, Entonces, bueno, empiezan a jugar estos factores, ¿no? ¿A qué se le da un poco más de prioridad? Pero siempre está bueno tenerlo en cuenta en una perspectiva integral. Lo que más rol juega quizás en esta parte es la parte de la educación, obviamente. ¿Por qué? Porque si yo educo a los deportistas o educo al staff con el que estoy trabajando acerca de justamente esas cosas con las que yo voy a estar laburando, y bueno, va a tener más impacto en la intervención porque se va a entender desde dónde viene, por ejemplo, ¿sí? Y por último, un ejemplo de prácticas de salud con lo que tiene que ver la kinesiología, que por ejemplo puede llegar a ser hacer explicaciones sobre qué es realmente el concepto de la ergonomía, cómo hacer que tu setup sea realmente ergonómico, cuáles claro. son prácticas de salud, hacer clases de stretching tanto grupales como individuales, Stretching. eh, Ok. bueno, atacar, digamos, o taclear incomodidades individuales, dolores de espalda particulares, dolores quizás en la muñeca, hay mucho de lo que es el Mm, túnel carpiano, sí, hay un mucho de montón de eso. variables distintas que se pueden poner justamente en prácticas individuales a partir de lo que es el departamento de salud. Entonces, recapitulando un poco antes de pasar a la parte de salud mental o de psicología y entrenamiento de acuerdo a lo que es la psicología del rendimiento, mencionamos un poco y recapitulamos un poco acerca de todo lo que ya venimos viendo, ¿sí? Que tiene que ver con la administración de empresas, en cuanto a lo que tiene que ver toda la parte del SEO, bueno, nada, todas estas distintas cuestiones que Entonces, veníamos administración mencionando, de ¿no? empresas. Lo que tiene que ver con el diseño gráfico o de imagen de sonido también, para lo que es Diseño toda la gráfico parte de con creación de imagen de contenido, sonido. lo que tiene que ver la comunicación social para todo lo Comunicación que es la social. parte de community management, para todo Ujú. lo que es la parte de los casters, también, ¿por qué no? El periodismo, ¿sí? La ciberseguridad, la parte de análisis de sistemas, Y seguridad de sistemas. y por último, los departamentos específicos tales como la abogacía, la medicina y la psicología. Sí, Entonces, regulación, medicina y ya falta. más Salud. o menos para ir finalizando, quiero ver si hay alguna pregunta en particular por el chat o algo por el estilo. A ver, a ver, a ver. Acá A ver. estamos bien. Y acá estamos también perfecto, creo, Ujú. ¿no? Hay charla de Fortnite, psicólogo en equipo o individual. Ok, ahora estas cuestiones las vamos a ir respondiendo. Pero, ok, perfecto. Ahí también por Ok. Discord me fueron pasando algunas preguntas, así que lo vamos a ir viendo levemente. Eh, ok, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere dedicar al área de comunicación en un proyecto vinculado a los esports? Bueno, qué linda preguntita. Primero que nada, entender un poco lo que tiene que ver esto que decíamos recién, ¿no? Vamos a ir a la parte de creación de contenido. Acá. Bueno, acá hay un montón de proyectos, digamos, que se pueden llegar a encarar. Obviamente que hay un primer momento en el cual se planea cierto contenido. Entonces, primero que nada, tratar de meterse, como siempre, yo por lo menos esto es alguna recomendación personal, siempre y cuando alguien se pueda meter en un proyecto y después ir aprendiendo con la práctica, realmente es lo ideal. Y dentro de eso se va a ir aprendiendo mucho mejor cuáles son las tareas específicas que se pueden llevar adelante. Pero recomendación personal, hay un montón de contenido científico que se puede llevar adelante y entender y leer, ¿sí?
cuáles son las mejores formas de comunicar a ciertas comunidades, comprender bien cuál es la comunidad o cuál es el público al cual yo me estoy queriendo comunicar. Si yo le hablo de contenido científico, de contenido teórico, a personas que no quieren captar ese tipo de contenido, y no va a estar muy bueno, ¿sí? No, No va a llegar mucho el contenido. Pero más que nada, tratar de entender cuál es la comunidad a la cual se quiere tratar de llegar. ¿Un equipo para ser profesional tiene que tener todo eso? No, para nada. Un equipo que sea profesional, por lo menos, si tiene todo esto, probablemente sea beneficiado, pero no necesariamente, ¿sí? Es una de las variables, por lo menos. Todo lo que se tiene acá es una de las variables de aumentar el rendimiento y la confianza del proyecto, ¿sí? Si están todas estas distintas aristas, lo más probable es que el proyecto sea mucho más confiable. Si el proyecto es mucho más confiable, quiere decir que el deportista se va a sentir más cómodo. Quiere decir que va a tener más viewers, las partidas que jueguen, donde se desempeñen, ¿sí? Entonces está bueno pensarlo desde ese punto de vista, en el cual cuanto más seria sea la organización, más serio va a ser el proyecto. Cuanto más serio va a ser el proyecto, más serio se lo van a tomar los deportistas, y de esa forma los entrenamientos van a ser mucho más productivos realmente. ¿Quién te dice va a tener más plata? Entonces va a haber mejores sueldos, va a haber más motivación extrínseca, ¿sí? De hecho, de acuerdo a lo que son los sueldos. Bueno, Entonces, quizás no para ser profesional tiene que tener todo esto, pero sí, cuantos más de estos factores tenga, quizás más cerca de mejorar el rendimiento con estas cuestiones periféricas, si se quiere, van a ver, ¿sí? ok. Es difícil entrar en equipos profesionales. ¿Cómo se contacta con ellos? Comunicación, Instagram, Twitter. Sí, Distintos motivos, distintas formas. Yo entré con una asociación, de hecho, bueno, está acá abajo, Deva, la que está ahí abajo a la derecha, bueno, ahí se fue, pero claro. entré con Deva y de hecho de ahí empecé a conocer un montón de gente, contactos, empecé a hablar con distintas personas y básicamente con distintos contactos, moverse sin miedo, hablar sin miedo, la Ok, gente, lo peor que te puede llegar a pasar es que no te contesten y realmente no es tan grave después de todo. muchos. ¿Cómo podría encontrar y unirme a una buena academia? No sabría responder específicamente la pregunta, pero quizás vuelvo un poco a lo que mencionaba recién, ¿no? Meterse a lugares en los cuales puedan conocer gente, puedan conocer distintas personas que los orienten un poco bueno, conocer más personas del ambiente, conocer a partir de eso otros equipos, empezar con equipos chicos. Una vez que conozcas equipos chicos, vas a conocer equipos más grandes, jugadores que de la nada están en equipos más grandes. Entonces es más que nada una cuestión de contactos y animarse, ¿sí? Cuanto más se animen, más van a lograr probablemente, porque realmente lo peor que pueden lograr es que no les respondan y no va a ser tan grave tampoco. Me gustaría saber un poco más de información sobre el rol de IT en un equipo. Te recomiendo que, bueno, le hables, por ejemplo, por lo menos la gente que yo conozco es la gente de Deva, que realmente hay gente que conoce bastante, especialmente de todo lo que es la parte de IT, no sé si específicamente en lo que son los equipos, pero sí en lo que es la parte de la materia más bien de deportes electrónicos. ¿Cómo podría introducirme en el ámbito del casteo? Qué linda pregunta, me toca muy de cerca porque, bueno, yo he casteado bastante, de hecho sigo casteando cuando aparecen oportunidades lindas. Claro. Y honestamente, la respuesta sigue siendo la misma. Meterse en lugares en los cuales ustedes se sientan cómodos, meterse en lugares que les parezcan que pueden llegar a crecer, que pueden llegar a tener nuevas oportunidades de trabajo ahí. Y bueno, básicamente con eso ir conociendo nuevos lugares, meterse en ligas más amateurs, meterse en ligas más chicas, a partir de eso Claro. entrenarse mucho, pensarse mucho, mirar muchos videos, leer también. Lógicamente de todo se aprende leyendo y conociendo las formas más efectivas de llevar adelante los distintos efectos, ¿sí? Creo que por lo menos ahí más o menos estamos. Eh, Voy a ir ya un poco a lo que tiene que ver con la última parte, ¿sí? Que es por lo menos Preparación para que la mental. gente sepa cuál es el rol de un psicólogo del deporte. De todas formas, va a haber una charla que tiene que ver con la psicología deportiva específicamente, con lo cual no se la pierdan, la va a dar un profesional realmente de la hostia, que es muy, muy interesante todo lo que dice generalmente, así que no creo que esta sea la excepción. Eh, pero bueno, básicamente lo que está bueno comprender es que cada equipo es distinto, ¿sí? Cada equipo es distinto, cada disciplina es distinta y siempre la educación es lo más importante, ¿sí? Psicoeducación. Cuando uno explica sobre qué es lo que va a estar trabajando, la persona que va a recepcionar la intervención y las distintas
los distintos trabajos, las distintas aplicaciones, va a tener realmente mucha más recepción y muchas más ganas de laburar porque entiende a dónde está dirigido. Entonces, siempre es recomendable a toda costa la psicoeducación con cada uno de los rosters y con cada uno de los equipos. Además, también lo que está bueno es lograr identificar, bueno, como decíamos antes, qué es lo que necesita cada uno de estos sistemas. Entonces, ahí con eso introduzco una nueva palabra. Está bueno entender a un equipo justamente como un sistema, ¿sí? Donde si hay un pequeño engranaje que no funciona, y no más probable es que se vea, no más probable no, se va a ver deteriorado el rendimiento de todo el equipo de forma integral. Por eso está bueno taclear los distintos problemas como si fueran un equipo, aunque hay intervenciones que están muy buenas para hacerlas de forma individual y eso obviamente que no se niega de ninguna forma, ¿sí? Algo que está bueno mencionar, que es algo que me han preguntado bastante, es que no se trabaja con un equipo y punto. Antes hablábamos de los equipos con distintas disciplinas, ¿sí? Equipos con Valorant, equipos con Hay Counter-Strike, que equipos con saber LoL. Si yo no voy a con qué trabajar con las equipo tres disciplinas llevarse, al mismo trabajar y tiempo, llevarse bien. porque cada equipo justamente es como un microsistema, ¿sí? Cada uno va a funcionar individualmente y yo voy a tener que trabajar primero con el de Valorant, después con el de Counter-Strike o después con el de LoL, en el orden que sea, digamos, pero obviamente de forma individual con cada uno de ellos, de forma grupal con los deportistas, pero de forma individual con cada uno de los equipos en sí mismos, ¿sí? Una vez que ya básicamente se empieza a entender un poco cuáles son las necesidades específicas o qué es lo que espera el equipo, se trata de empezar, por lo menos yo lo que hago es, participo de los scrims. Para quienes no sepan qué es un scrim, es una forma de entrenar en la cual se comunican entre managers de distintos equipos Ujú. y participan o practican, se enfrentan en batalla para poner en práctica, digamos, lo que fueron sus discusiones teóricas acerca del juego, su planificación, Ujú. todo lo que es en el entrenamiento táctico, si se quiere. ¿Sí? Y cuando te pones a escuchar un poco lo que es la comunicación entre los jugadores, entendés brevemente de qué se trata el equipo, porque por fuera de la cancha puede parecer algo, pero dentro del juego es otra cosa completamente distinta, especialmente porque entra un poco en cuestión toda la parte del liderazgo, ¿sí? Hay formas de comunicar que son más efectivas que otras, especialmente cuando se trata de la hora de críticas, de modificación de la conducta, ¿sí? Hay formas de comunicar que realmente son las que llegan al deportista y formas de comunicar que son las que tiltean más que nada a tus compañeros. Y ya habíamos dicho antes, ¿no? Si hay un engranaje que no funciona, lo más probable es que todo el rendimiento se vea deteriorado. Y si yo logro tiltear a un compañero, me voy a ver perjudicado yo también. ¿Sí? Ok. Antes decíamos Sí, de identificar qué es lo que busca el equipo. Bueno, claro, una muy parte importante. de qué es lo que busca el equipo es encontrar también qué lo motiva, cuál es el plan o la estrategia, digamos, el establecimiento de metas tanto a corto como a largo plazo. Entonces, algo que me gusta hacer mucho a mí es establecer un perfil de rendimiento de cada uno de los deportistas, entender Mm. cuáles son las habilidades que más se sienten, en los que peor se sienten, en las que mejor se siente. Es un protocolo bueno, a quien le interesa, digamos, me puede hablar al privado y le paso, digamos, un poco mejor de qué se trata el perfil de rendimiento. Creo que también en Google existe o se puede googlear. Sí. Pero bueno, básicamente se describen una serie de conductas, se saca toda una puntuación acerca de, bueno, hasta dónde puedo llegar yo, cómo me veo yo hoy y qué importancia tiene esto para mí. Y con eso se puede taclear una por una de estas habilidades según sea más importante o menos importante a partir de ese puntaje, ¿sí? De esta forma lo que logras hacer justamente es eso, ir de una en una, en vez de ir todo junto, como suele Ujú. ser la gran mayoría de la gente, que no suele ser la forma más efectiva, porque nos terminamos superando, ¿no? Hay realmente muchas cosas que abarcar y es mucho mejor cuando lo hacemos de a poquito, ¿sí? Baby steps es lo que suele hacer mucho, o lo que se suele decir bastante. Y por último, lo que son las Indicadores. técnicas de relajación, tanto individuales como Ujú. grupales, ¿sí? Me parece que esto es muy interesante y muy necesario. Se busca con esto que el deportista entienda un poco lo que es la importancia de un estado de activación específico, ¿sí? El cual es necesario. Si es demasiada alta la activación, no es probable que esté muy nervioso, muy agitado, que falle, que no se pueda concentrar, que no pueda tomar decisiones lo más efectivas posibles. Pero bueno, pasa lo mismo con la otra punta, ¿no? ¿Qué pasa si estamos muy relajados? Entonces, entender que la Ujú. relajación entra parte o entra en juego en momentos muy específicos, ¿sí? Mm. Se suele trabajar más que nada lo que es la parte de la gestión emocional con todo lo que es las técnicas de relajación, más que nada para cambiar de paradigma en que la emoción me controla a mí y que yo puedo gestionar la emoción a través de la respiración y la calma conmigo mismo, si se quiere, ¿sí?
Esas son más o menos las 4 aristas principales o lo que yo suelo hacer al principio cuando empiezo a trabajar con un equipo. Y después, obviamente, se van abriendo un montón de aristas distintas a lo largo que se va conociendo más y más y más a cada uno de los jugadores. Pero para conocer más de psicología deportiva, ya saben, hay una charla específica de psicología del deporte que pueden ir a ver y que pueden ir a disfrutar en estos días. Está en la planificación. Ok, Eh, listo. a ver, acá hay una pregunta más, soy 50 más y me fascinó entender todo lo que hay detrás de un equipo. Ya no estoy para la parte del equipo y juego, pero me encantaría integrarme a la parte de management y planificación. Me parece un golazo porque una de las cosas que más se solicita es ni más ni menos que la experiencia, ¿sí? Ujú. Entonces creo que esto está muy, pero muy bueno, especialmente para lo que es el conocimiento de gestión, ¿sí? Como decíamos antes, hay un montón de carreras que son afines para lo que es la salida laboral en esports, ¿sí? Realmente una Bien. barbaridad de variables. Con lo cual... espero que les haya servido la charla, especialmente para entender un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el ámbito de los deportes electrónicos. Y bueno, esto ha sido todo, Ah, por hoy por lo menos, por el listo. momento. Bueno, Eh, hay algo que comentar, que es que mañana, 30 del 7, a las 19 horas, va a haber una nueva charla ujú, acerca de... estaba leyendo en el chat, pensé que había una pregunta más. Hay una nueva charla mañana a 19 horas de lo que tiene que ver con comunicación y streaming a cargo de Juan Sala, que ujú. es creador de contenido de Juan fútbol y Free Sala. Fire, ¿sí? Hace freestyle fútbol, estoy leyendo, y ejerce como coach jugador de Free Fire. Una cosa impecable. Así que no se lo pueden perder. Va a estar hablando justamente de lo que son métodos de creación de contenido y demás, que es un poco lo que veníamos diciendo hoy. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Realmente le quiero agradecer a la gente de, bueno, Academia de Videojuegos y de Buenos Aires Joven por darnos el espacio de estar haciendo esto acá, por tratar de educar, ¿no? Ya dijimos lo que era la importancia del educar en el ambiente de los deportes electrónicos. Claro. Así que muchas, muchas gracias por lo que es este espacio. Un gusto y hasta luego. Chao. Gracias.